Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Una vez más con todos ustedes en este programa que ya es una costumbre cada sábado a la 1 de la tarde por Cinevisión. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Saludos amigos, aquí de nuevo en Careo. Cuéntame, Lito. Un saludo cordial a Omar Santana, que no pudo integrarse hoy por compromisos laborales, donde él desarrolla su profesión y que dice, salúdenme a la gente de Careo, porque ustedes a veces se quedan callados y la gente cree que yo me giro. No, es una ausencia temporal por este día. El resto bien, Osvaldo, la lluvia disminuyendo. Para que tú veas cómo somos, en algunos lugares que casi no llueve, después que hay 4 o 5 días con aguaceros más o menos constantes, la gente dice, pero no se va a escampar. Y después viene el solazo y nos olvidamos que febrero, marzo, incluso hasta abril son meses de sequía, que no son abortos de la naturaleza, que dejaron muchas aguas y algunas incluso comunidades que no podían comunicarse una con otra. Pero ya la normalidad está adueñándose de todo. Sigue un frito bueno, pero la gente puede ir a la playa y puede de una u otra manera coger este fin de semana de sol, ¿verdad? Sí, hemos tenido lo que, tú sabes que en el lenguaje de la gente que vive en el campo, y más que en el campo, quienes le prestan atención al tiempo y por su impacto en las siembras, en la agricultura, definen el periodo enero-marzo como la cuaresma, aunque no llegue la cuaresma que conocemos, que es ritual, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, que incluye la Semana Santa, sino que desde ese periodo prácticamente desde enero, tú sabes que la tendencia histórica es que baja el nivel de pluviometría. Entonces, en esa zona, en las zonas rurales, se habla entonces de esta cuaresma hembra, esta cuaresma macho. Esta parece que ha sido hembra, ¿verdad? Porque ha llovió algo en enero, y ha llovido, se puede decir que en general casi en el país entero, en febrero. Son buenas noticias para quienes siembran, para la gente del campo. Bueno, y esta semana, Osvaldo, una semana bastante política. A veces tú dices política, pero si estamos todavía a 2 años y tanto de las elecciones y fuimos, caramba, tan curiosos al momento de aprobar una ley de partidos políticos y del régimen electoral que programaba hasta las actividades de pre-campaña en los partidos. Pues mire que no. A veces acordamos una cosa y en la práctica hacemos otra. Y quisiéramos comenzar por este tema porque el Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo en una asamblea de su comité central acordó iniciar la lucha por la candidatura presidencial a lo interno con la inscripción de 6 aspirantes que están dispuestos a jugársela para alcanzar el puesto de candidato de esa organización o candidata. Hay un equilibrio de 3 y 3, 3 mujeres, 3 hombres, para ir a las elecciones en el 2024. Lo que le da otro toque, es como si se tratara de atizar un poco el fogón de la política dominicana. Yo quiero, Osvaldo, ya sea un hecho sabido, pero yo quiero quizás basar un poco este momento de mi intervención en cómo a veces las coyunturas políticas y las circunstancias hacen que los dirigentes, en algunos momentos que los líderes se perturben y aprueben cosas no pensando en el país ni en su propio partido, sino en perjudicar al adversario, que es un poco lo que está ocurriendo con el Partido de la Liberación Dominicana, que sabiendo que están violando, por ejemplo, la ley de partidos políticos de la cual ellos fueron gestores, no ellos, sino Danilo Medina, que su foco no era tanto la solución interna de su partido en las precampañas o en las elecciones primarias del 2019, aprobaron algunas leyes contra su candidato, su contrincante del momento, que era Leonel Fernández, que incluso llegó a tener uno de esos capítulos, Osvaldo, que si tú perdías la interna de un partido, no podía aspirar por ningún otro partido, que fue desestimado por el Tribunal Constitucional, que descuartizó esa ley que se aprobó, vuelvo y digo, no pensando en el país, no pensando en los partidos, sino pensando en el adversario de ese momento, de Danilo Medina, que fue el gestor y el que impuso esa ley de partido, en complicidad con el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader, que sabiamente su meta era impedir que Leonel Fernández sea el candidato unificado de ese partido. Pues ahora, cosas de la vida, el PLD no tiene candidatos,
ni tiene aparentemente una figura que lo pueda representar, y han comenzado violando lo que es la propia ley que ellos aprobaron, de que tenían que abrir su campaña interna, Osvaldo, mis amigas y mis amigos, el 7 de julio del 2023, para hacer su convención interna el 6 de octubre de ese mismo año. Año y pico, casi año y medio antes de que la ley le ordene hacer eso, pues han seleccionado su modo de campaña para obtener la candidatura presidencial. Lo que tú estás diciendo es que el PLD o sus organismos se han colocado al margen de la ley, Sí. La ley que promovió y forzó para que se aprobara el expresidente Danilo Medina. Tú sabes que en la historia de la República y quizás en la humanidad se dan situaciones que tienen que ver con aquello que la gente dice que nunca se sabe para quién se trabaja. Tú haces una cosa con una intención y en la práctica resulta otra cosa que puede ser precisamente para beneficio de otros o puede terminar perjudicándote a ti mismo. Pero aquella vez obedecía precisamente al hecho de que, como ahora, probablemente tenían que posicionar. Recuérdate que aquella vez había un grupo de precandidatos que más o menos eran lo mismo hasta que surgió la Carta Gonzalo. Y ya eso fue, eso definió la cosa porque se entendió que era el delfín del presidente de entonces, el señor Medina. Ahora probablemente se encuentran al margen de la ley, pero con la misma situación. Allá entonces el objetivo era derrotar al expresidente Fernández. Pero ahora es posicionar un candidato. Ellos tienen muchas figuras. El asunto es que calen y penetren y sean de la aceptación. Y esta reunión del Comité Central, previa a la del Comité Político, obedeció al propósito de empujar y precipitar la campaña interna a su modo para presentarle al país la propuesta de los precandidatos, un poco formalizarla, aunque fuese al margen de la ley. Ellos, sin embargo, no escogieron los precandidatos. Digamos que hubo una preselección, pero el propósito, el objetivo estratégico es que ellos puedan posicionarse ya con el aval del partido. Y son figuras, la mayoría, son figuras todas, la mayoría conocidas, y al margen de que ellos entenderán que no son tan conocidas como en los otros partidos, que se sabe muy bien, los otros partidos mayoritarios, ¿verdad?, o más o menos importantes, que tienen esas candidaturas definidas, como el presidente Abinader, que se encamina a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández, que va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo, y ellos tienen figuras ahí como Margarita Cedeño, Domínguez Brito, Francisco, el alcalde actual de Santiago, Abel Martínez. Son figuras conocidas, y también está Luis de León, no es tan conocido, no se le conocían esas operaciones. También Karen Ricardo ahora. Otra que fue Marixa Enríquez, Sí. que también aspiró a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana el año pasado, en el 2020, más propiamente. De modo que ese es el propósito. Lamentablemente, con ese propósito se colocan, con lo que tú has dicho muy bien, al margen de lo que establece la ley electoral 3819 es. 18-19. Sí, 3819. Ahora, Osvaldo, vamos a la tiempo de la pausa, pero los grandes ausentes, que eran candidatos fogueados en el último proceso electoral. Bueno, está Reinaldo Pared Pérez, que falleció lamentablemente, pero está Carlos Amarante Baré, no se inscribió. Está nuestro amigo... Tiene sus razones. Tiene sus razones. Sí. Amarante Baré. Sí, claro. Ok, bueno. Está nuestro amigo que era ministro de Educación, Navarro, que era un candidato que incluso llegó a correr muy adelantado antes de esto. Andrés Navarro, que no se inscribieron ahora. ¿Qué habrá pasado ahí? Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, habrán más comentarios en este subprograma Careo.
Bueno, estamos de retorno con todos ustedes, un servidor Lito Santana y don Osvaldo Santana, que estamos muy contentos, satisfechos de poder juntarnos con ustedes cada sábado aquí en Careo. En el PRM, haciendo quizá yo la misma reflexión de la entrada del tema del Partido de la Liberación Dominicana, hubo un movimiento muy interesante en el 2018, en el que se impedía, con el fragor de la calle, la reforma constitucional. Una reforma constitucional que a todas luces pretendía que al presidente Danilo Medina se le quitara aquella etiqueta de que aspiró en el 2016 y nunca más podía volver a ser candidato de acuerdo a esa constitución en un transitorio que fue aprobado al interior incluso de su partido, de su comité político, para evitar que Medina aspirara a un tercer periodo, porque la cosa se le permitió en el 2016, modificando la constitución en el 2015, para que él fuera candidato. Bueno, esa fue la génesis de la división. De la división, sí, cuando Leonel aspiraba y dijo, a favor de la Constitución todo, contra la Constitución nada. Ahí vi también en ese mismo escenario frente al Congreso al actual presidente de la República, don Luis Abinader Fortuna, que planteaba, para que usted vea lo que son las cosas históricas, que la Constitución no podía ser tocada. Estamos hablando de apenas 5 años. Pero no te olvides de las marchas, la grande marcha encabezó Abinader ahí, contra la reforma constitucional. Frente al Congreso Nacional, incluso en la Jiménez de Boya. Terminaban ahí. Acuérdate que se decía que se medían fuerza los de Leonel en su momento, que nunca coincidieron, y los de Abinader por el mismo objetivo, que no se toque la Constitución. Pues hoy día Abinader es el hombre que quiere modificar la Constitución. En sus discursos se habla de un ministerio público independiente, o sea, que la Procuraduría General de la República corra otra suerte al momento de ser seleccionada, que no sea desde el Poder Ejecutivo. Dicen que esa es la máscara, el gran motivo. El motivo, pero... el motivo formal. Han corrido ya algunos rumores, como el lanzado por Milagro Ortiz Bosch, de que podría modificarse ahí el porcentaje para ganar las elecciones, que no sea el 50% más un voto en la primera vuelta. Y ya por ahí vienen otras cosas. Veo también que su reforma quiere impactar la ley de partido, la ley del régimen electoral, y están hablando el régimen de la Procuraduría también. Exactamente, aunque no han dicho cómo sería seleccionado para que sea independiente, por qué método. Ahora ha surgido también, he visto ahí un punto de vista de Esquia Guerrero, que está agregándole al debate de la reforma, el asunto de los transitorios. Hay 20 transitorios. Hay como 19, no son. 19, pero es que hay como una meta, Osvaldo. Fíjate que en el 2002 se cambió la Constitución para Hipólito incorporar, esa fue como que le gusta a los presidentes que digan la reforma de ellos. La reforma de Hipólito para poner dos periodos y nunca más. Después viene Leonel como presidente y pone la de uno sí y uno no. La reforma de Leonel de 2010. Después viene Danilo, 2 corridos y nunca más, que era la reforma de Hipólito, porque ahí sería entonces la reforma de Danilo. Y ahora, como es lógico, Abinader dice, yo no me voy a quedar atrás, hay que hacerme la reforma de Abinader. Y viene con este tema de reformar la Constitución también, como quien dice, yo también tengo que aparecer en la historia con la mía. Él puede, sin embargo, y está autorizado por la Constitución a ser candidato en el 2024. Pero ¿por qué cambiar la Constitución ahora, Osvaldo? Aparte de eso del procurador independiente, que ya se ha dicho que incluso de hecho es independiente porque es autónomo administrativamente y tiene su jerarquía, que nadie tiene por qué fiscalizarlo. Según la Constitución le da su personería de que como institución, como dependencia del Estado, no del Ejecutivo, puede actuar de acuerdo a su criterio. Y dicen que coyunturalmente porque doña Miriam, que es una mujer que nadie puede abrogarse como que es de su lado y que le están quitando la independencia. Pero dice el administrativo de la presidencia, el señor Paliza, que ese es el verdadero objetivo, que no haya duda para elegirlo independiente próximamente. Pero sin embargo, el anteproyecto se puede decir, porque todavía eso es una idea de reforma. Para que sea ya un proyecto tendría que presentarse a las cámaras. Hay que decir también acerca de lo que se podría introducir en una reforma,
es el hecho de que si bien pueden meter lo que llaman gato por liebre, pero en realidad la convocatoria, de la intención de la convocatoria a través de un proyecto de ley, una petición del Ejecutivo, se fundamenta en el predicamento constitucional, en el sentido de que la intención de la reforma tiene que expresarse en la misma ley. Es decir, tú no puedes convocar a las cámaras a modificar la Constitución de una manera así abierta, sin especificar. Tú tienes que especificar taxativamente cuáles artículos tú pretendes modificar, y es una decisión del Congreso. Pero bien, eso de entrada, hay otro elemento. La reforma que se busca, o la reforma de Abinader, como habría que llamarla, sí, pues sería la de él. Ya hubo la de Danilo, cuyo único propósito fue modificar, ¿verdad?, el régimen de elección del presidente de la República para permitirle, porque estaba prohibida, ¿verdad? Continua. La reelección continua era alterna, y él pues se aprobó su reforma con la anuencia del presidente, el expresidente Fernández, y entonces se estableció, ¿verdad?, ese estatuto de la reelección. Abinader ahora no ni habla de eso, ni dice, no parece evidente la intención, pero hay que ver, sin embargo, que se tocaría un aspecto de la legislación, la normativa constitucional relativa a la elección, a las elecciones. Se modificaría la Constitución también para unificar las elecciones municipales como presidenciales. Dice que no sería, sin embargo, en el 2024, sino en el próximo periodo. Yo, sin embargo, creo que la convocatoria, el principal defecto que tiene es, o la idea de la convocatoria, que es inoportuna. No es el momento. No veo, pueden forzar. Un partido mayoritario que reúne una mayoría forza las cosas. Lo hizo el presidente Medina en su momento. Pero no es oportuno. Mejía también en el suyo. Bueno, pero ese fue un proceso un poco, recuérdate los incidentes, ese problema. Pero la cuestión es que no parece el sentido de oportunidad. La reforma del 2010, que ha sido la reforma más importante que se ha producido en la República, la reforma constitucional, implicó un largo proceso que se fue sometido los instrumentos para ser reformados, el anteproyecto, a un largo proceso de consulta, diálogo y debate a nivel nacional. Y se concluyó, la comisión terminó su trabajo, presentó su informe final, y eso fue lo que finalmente, después de consensuarlo, es lo que se presentó al Congreso. De hecho, esa reforma llegó consensuada y fue una reforma verdadera, fue un cambio prácticamente de la Constitución en aspectos fundamentales. Entonces yo lo que veo es el sentido de oportunidad, porque lo del procurador viene a ser un factor relativo, con la lamentable observación, como se ha dicho, de que ni siquiera en la propuesta incluye la forma en que sería elegido ese procurador supuestamente independiente. Yo creo que realmente el país está en otra cosa. Y ahora una reforma, un debate de reforma, una discusión que puede ser con ya el adelanto, la oposición de la Fuerza del Pueblo, el PLD dice que lo va a estudiar. Por otro lado, lo que son las protestas sociales que están ocurriendo en algunos puntos de la República. Yo no sé, si yo fuera el presidente Abinader, lo pensara dos veces. A veces hay que considerar el sentido de oportunidad, el momentum, si la hora de las cosas. Y un gobierno que todavía no llega a la mitad, y dirán, bueno, pero después muy tarde, con toda la crisis que se viene desarrollando a nivel global, el encarecimiento de todo, inflación, etcétera, para no entrar en detalle, el problema de la deuda, en fin, no creo que sea momento para una reforma. Ahí es que yo veo lo peor de la cosa. Tiempo de la segunda pausa comercial. Cuando regresemos, hay más comentarios para todos ustedes en este subprograma Careo.
Muy bien, estamos retornando con todos ustedes en este subprograma Careo. Decíamos al comienzo que este programa iba a tocar muchos aspectos políticos. Hablar de la Junta Central Electoral es parte de eso, porque es el órgano encargado por la Constitución de la República de organizar, ¿verdad?, las elecciones, además de proteger y manejar lo que es el registro civil, donde estamos inscritos todos los dominicanos y dominicanas y hasta los extranjeros que se acojan a nuestras normativas. Ahora, Osvaldo, decíamos ahorita que el Partido de la Liberación Dominicana podría estar en un periodo de convocatoria a su proceso interno de selección de candidato ilegal. La ley dice que es la Junta que organiza esos procesos. La Junta no creo que se vaya a involucrar en algo que sea de manejo de ese tipo, porque además de eso, ahora en el mes de enero acaba la Junta de escuchar las propuestas que a nivel nacional hacen los partidos. Pero Lito, la Junta lo que hace es que acompaña, no organiza necesariamente, tendrían que pedirlo los partidos, pero es atribución de los partidos. Solicitarle a la Junta, fíjate que en la ley está esto, que ella es la responsable, por eso presta su equipo, sus locales, sus comités, su departamento de informática, su Dirección Nacional de Elecciones, es la gestora de esto, que por cierto acaba ahora de escuchar ya lo que son las propuestas a nivel nacional para conformar las juntas electorales en los municipios. 158 asambleas se hicieron a nivel nacional. A veces eso pasa medio calladito, la gente no le da tanto seguimiento. Yo creo que pasó muy callado. Muy callado. Sí. Pero se dieron, y incluso por primera vez el pleno de la institución encabeza las asambleas en los 32 municipios cabecera, 31 más el Distrito Nacional, y se extendió incluso a los 4 municipios del Gran Santo Domingo, que son un municipio grandísimo, Santo Domingo Este o Santo Domingo Norte, que tienen miles y miles de ciudadanos con derecho a votar. Y ahora, a partir de ayer, ya están viajando hacia el exterior, hacia lo que llaman a la Oficina Coordinadora de la Logística Electoral, a formar las OCLE, que son como las juntas electorales de los municipios acá. Son 3 circunscripciones que abarcan, podemos decir, no todo el mundo, pero gran parte de los lugares donde más residen los dominicanos. Nuestra zona, naturalmente, el Caribe, con Centro y Suramérica, Estados Unidos, que es el gran acogedor de pobladores dominicanos, y la gran Europa, donde también votan los dominicanos. Así que la Junta está también marchando a su ritmo, seleccionando el personal que va a organizar las próximas elecciones. Ha sido un proceso interesante porque ni siquiera ha llamado mucho la atención de parte de los partidos políticos. No sé si recordarán, y recordarán los amigos que amablemente nos siguen, que a veces algunas elecciones de juntas en determinados municipios terminan de mala manera o son fuentes de conflicto, o incluso ha habido hasta tranques, sí, porque los partidos suelen objetar a determinadas personas, o sea porque repiten presidiendo esos órganos que se dan. Hay gente que siguen a cargo de las juntas, o que porque no se ponen de acuerdo en el personal, y más que en el personal, digamos, en la persona que habrá de presidir esos órganos locales. Y el dato de que se hayan elegido las juntas municipales sin problema, que se haya completado el proceso aquí en el territorio nacional, es interesante. También sugiere que la Junta está madrugando, que no ha dejado eso para tarde. La elección de esos ciudadanos que van a administrar los procesos electorales en las comunidades, en los municipios, sin conflicto, es un buen comienzo. Es un indicador porque es la base de lo que sería el proceso fundamental de credibilidad. Es decir, tiene que haber credibilidad en los administradores de las elecciones locales, porque son la garantía inicial de que todo habrá de transcurrir adecuadamente, de modo que ha hecho muy bien la Junta, y hay que valorar el dato de que ningún partido se haya pronunciado, haya presentado desacuerdo o haya habido conflictividad en ningún municipio. Eso yo creo que no tiene precedente. De modo que han comenzado bien y vamos a esperar que eso continúe de la misma manera, ¿no? Son, Osvaldo, 2.323 personas que se inscribieron para seleccionar 1.446. O sea que la gente, incluso como nunca se hizo anuncios
en los pueblos. En Guagüita esa es anunciadora para que todo el que le interese pueda irse a inscribir, aunque no milite o en partido o aunque sea de manera independiente, aunque sea un autoproponiéndose, en fin. Fue un ejercicio muy amplio, muy bueno, muy democrático, que la gente quiere participar de eso. Y más que también se están anunciando, como tú dices, también planes de educación para que hayan profesionales en esas juntas electorales, porque a veces están sumando, que los diputados, que hay descuadre. Se está tratando de avanzar en eso con tiempo. Llegó el tiempo, por cierto, de la pausa comercial y cuando regresemos, más comentarios en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Ya es como un compromiso, Osvaldo, nosotros no podemos como venir al programa, pasar nuestra hora conversando con nuestra gente, sin darle un toque a cómo va evolucionando esto de la pandemia, famoso COVID-19, y cómo República Dominicana sigue manejándose con este tema. Las cosas han ido bajando para bien del país y, como no, también para éxito del gobierno, de las autoridades que han tenido en su momento que tomar medidas drásticas, en algunos casos como aquellos cierres, aquellos toques de queda, aquellas medidas de persecución de los teteos, que incluía salir a medianoche las patrullas, perseguir gente en los barrios, incluso hasta en fincas. Se iba la gente con su discolá y su bochinche, ¿verdad? Para celebrar a escondida, cuando los toques de queda comenzaban a las 9 de la noche y más tarde a las 12 de la medianoche, y que eran momentos duros, momentos muy difíciles, incluso en la campaña electoral del año 2020, cuando estaba entrando ya con los momentos más feroces esa pandemia. Hoy la cosa va más suave, Osvaldo. Hoy el gobierno está anunciando que está bajando los niveles de positividad, de que la cantidad de muertos incluso en el mes de enero quedó muy reducida a tiempos anteriores, se habla de menos de 30 muertes, incluso ahora en febrero. Y en sentido general, no hay ninguna medida de restricción que no sea las orientaciones de manejarse con mascarilla, de mantener algún distanciamiento en lugares donde hay mucho público. En fin, las cosas que son ya más fáciles de manejar por parte de la población dominicana. ¿Oye, Osvaldo? Sí, yo no sé, veo como un panorama a nivel global que sugiere que, que las amenazas del COVID o el impacto tienden como a atenuarse, ¿verdad? Aquí en República Dominicana, bueno, estamos viendo que la gente está usando menos la mascarilla, hay una liberalización. Asimismo, la data del comportamiento de la pandemia en las últimas 2 semanas ha ido un poco, ¿verdad?, a la baja, aunque tenemos ahí los muertos acumulados, que han sido en todo el periodo 4.339. Pero la positividad ha disminuido considerablemente y es más o menos, no digamos que es un reflejo de lo que viene ocurriendo en otras latitudes, pero va en la dirección de la tendencia. Aunque sin embargo, lo que ha llamado la atención lo que ocurrió en China, en una región donde ha habido un fuerte brote de COVID, lo que sugiere un país que ha tenido controles bien firmes y avances muy interesantes en esta materia. Sin embargo, le apareció y hubo que, digamos, cerrar esa subregión. Pero en Europa, por lo menos, la tendencia es claramente hacia la baja. Yo vi un panorama que sugiere que en el Reino Unido, Inglaterra, desde el 21 de enero han liberalizado el uso de mascarilla dentro de una determinación para que a finales de este mes, febrero, se eliminen totalmente las mascarillas y las medidas restrictivas. Dinamarca inició la eliminación de restricciones desde el 1 de febrero. Finlandia también quitó, no las restricciones en su totalidad, pero por lo menos el reclamo de tarjeta y digamos, seguir el protocolo a
a los estados países de Schengen, es decir, los países que están, Francia, Europa, Italia, Alemania, Europa, que forman parte de ese. Suecia también eliminó las restricciones desde el 9 de febrero, la República de Sudáfrica también desde el 1 de febrero, y el estado de Nueva York dejó sin efecto la obligación de usar mascarilla en áreas públicas desde el 9 de este mes. Hay estados como Connecticut, New Jersey, Oregón, que planean tomar medidas parecidas en el curso del mes. Bueno, parece que hay y en América Latina también parece que está ocurriendo algo parecido. Sin embargo, no se debe perder la vigilancia, sí, sino sobre todo las personas de riesgo. Son noticias positivas porque eso también compagina con la tendencia en lo que tiene que ver con el desempeño económico de los países a una activación sin precedente, incluso de las economías. Hay un calentamiento de las economías que van en consonancia con el paso del Omicron, ¿verdad? La emergencia del Omicron y su atenuación. Asimismo, las economías que se han resistido, que han sido resilientes y tratan de recuperarse, mantienen una tendencia al crecimiento y a la activación. Sin embargo, es de preocupar que el proceso inflacionario no para. ¿Sí? No para. Y el incremento del petróleo, que está asociado, ¿verdad?, al factor inflación. Aquí en República Dominicana lo estamos sufriendo. El petróleo sigue bordeando los 90, por no decir por encima. Y el dato de que la inflación en los Estados Unidos se disparó en enero hasta un 7.5%, es decir, un 0.50% por encima del comportamiento de la inflación durante el año pasado, que terminó en 7%, y eso naturalmente tiene tendencia, suele ser la historia, a reflejarse en la economía dominicana. Aquí no deja de ser preocupante el encarecimiento de los productos básicos y otros productos que no son básicos, como materiales de construcción, los insumos en la agricultura, todo lo que tiene que ver prácticamente con la vida de la gente, los servicios se han incrementado de precio. Entonces, si a eso lo sumamos con el asunto aquel de la deuda, que es un tema que los dominicanos deben preocuparnos, porque fíjense que ahora en enero el servicio de la deuda pública consumió el 50.5% de los gastos del gobierno central en enero. Fue una revelación, bueno, el producto del informe, ¿verdad?, del desempeño presupuestal, pero lo revela en el periódico Hoy el economista Nelson Suárez, que dice que ese monto equivale a 40.443.9 billones y corresponde a las obligaciones de interés y amortizaciones de la deuda. Lo que significa que de los 80.808.8 millones de gastos, prácticamente la mitad se destinaron al servicio de la deuda. De modo que eso es peligroso, porque te sugiere que entre gastos corrientes, deuda, el margen de inversión en el gobierno, ¿tú sabes de cuánto fue apenas? De un 3.84%, de modo que la inversión de capital que impacta, digamos, a la vida de la gente, los desarrollos, las infraestructuras, es mínimo. Y eso no deja de ser preocupante. La tendencia de la deuda para el futuro dominicano amerita que se le preste atención. Y eso lo sabe más que nadie el presidente de la República, que es economista, Luis Abinader. Tiempo de la siguiente pausa comercial. Regresamos ya con la parte final en breve de este subprograma Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes en este programa Careo. ¿Sabe, Osvaldo, que a comienzo de mes se anunció la visita del presidente Luis Abinader a San Francisco de Macorís? Ha estado bastante enfocado en esa zona
y se generaron algunas protestas, sobre todo en el tramo que va, dicen el cruce de Cantrova, hasta San Francisco, en una comunidad que se llama Cenoví, en el que se incendiaron gomas y tuvo que actuar el cuerpo del orden para abrir paso a la comitiva del presidente Luis Abinader. Que yo recuerde, fue como la primera manifestación así con carácter reivindicativo, pero que afectaba directamente al gobierno desde el punto de vista político. Ellos estaban reclamando ahí en esa comunidad que el presidente cumpla con las promesas que había hecho, no solamente en campaña electoral, sino cuando ha estado visitando esa zona. Y ahora recientemente un llamado comité o el colectivo de luchas populares que agrupa al Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo y a todas esas organizaciones del municipio de San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, ha estado anunciando la posibilidad de una huelga por 48 horas en ese municipio, que serían los días 1 y 2 de marzo, y que podría ser extendida hasta todo el nordeste, incluyendo Santiago, que es Cibao. Están hablando de las mismas reivindicaciones. En el caso de San Francisco dicen que en 5 ocasiones ya el presidente Abinader ha visitado ese municipio y ha hecho la misma promesa y ninguna se están cumpliendo. Llama la atención esto porque todo estaba marchando bien, tranquilo. Vi unas declaraciones del ministro de Interior y Policía, el señor Chu Vázquez, que dice que esas protestas en San Francisco no son casuales, como que no tienen motivo, razón de ser, sino que son sectores de la oposición política, y casi ha dicho que el Partido de la Liberación Dominicana, y bueno, también el Partido Revolucionario Dominicano, que era lo que estaba en el poder antes de venir el PRM, que la están financiando. Yo vi la convocatoria de los muchachos que hacen ese tipo de cosas, como lo del Falpo, por ejemplo, y uno cuando joven, cuando tenía la oportunidad, participaba de esos comités, y yo no le vi cara de gente que están siendo beneficiados con dinero para hacer esas huelgas. Me llamó la atención que sea el gobierno del PRM, que apoyó tantos movimientos de protestas a nivel nacional cuando eran oposición, que quiera desprestigiar el reclamo popular diciendo que están siendo financiados por partidos políticos. Hay un hecho objetivo. Habría que ver qué es lo que están demandando, qué es lo que piden, ¿verdad? Están ahí las demandas, fundadas en la realidad. Lo que sí me parece como un lugar común, el argumento ese de que la oposición, incluso hablar de financiamiento, es la perspectiva de los que están en el poder. No es la primera vez que ese recurso en el discurso oficial es utilizado. Eso es dirigido por la oposición, eso es financiado y ese tipo de cosas. Mira, sin embargo, yo creo que el gobierno, con un sentido más riguroso, debe prestar atención a esos movimientos, porque se están dando, yo digo muy tempranamente, todavía el gobierno va ahora, cumple en ¿cuántos meses? ¿En 7? En 6 meses mayo, junio, va julio, a cumplir, agosto, en 6 meses va a cumplir su segundo año. Y es a partir del segundo año cuando los problemas comienzan a digamos que agudizarse. Entonces, en su momento, cuando el presidente Abinader inició sus recorridos por el país, que a mí me parecían muy dinámicos, eran demasiados recorridos. Bueno, ha seguido esa dinámica. El presidente no se para. Él sigue acudiendo a los pueblos, es su estilo, y hay que entenderlo, pero tiene muchas implicaciones porque en cada lugar que va, como tú decías, hace ofrecimientos. Y los ofrecimientos se convierten en compromisos sociales, y no dejan de ser también compromisos políticos. Entonces se crean expectativas. Hay expectativas en los ciudadanos, en los pobladores. Piensan y se dice, el presidente anunció X obras. Entonces la gente confía en el discurso del presidente, porque un presidente no puede andar ofreciendo, hablando y discurseando sin resultado. Bueno, desde la oposición tú puedes ofrecer cualquier paquete, cualquier cantidad de cosas, pero desde el poder no.
Entonces, en el pasado reciente, yo creo que lo llegué a advertir, ¿no? O a escribir en algún sitio, acerca del volumen de ofrecimiento y la visita del presidente, que eso podría generar expectativas que el poder, el gobierno, el presidente necesariamente no podía cumplir. Y eso conllevaba sus riesgos. De modo que el gobierno debe mirarlo con seriedad y considerar ver lo que puede hacer, porque cuando tiene gastos corrientes de 97% en el primer mes, esa va a ser la tendencia. ¿Qué le va a quedar para invertir e iniciar obras? Más financiamiento, más dinero, más deuda. Todas esas cosas abren interrogantes que yo creo que ustedes también, ciudadanos, deben estar haciéndose en sus casas. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos, uno siente que esta hora vuela, como que acá a los muchachos los controles técnicos le quitan algunos. Y eso que Omar no está aquí, que es un teórico. Sí. Sin embargo, vamos a dejar la invitación para que nos juntemos el próximo sábado, 1 en punto de la tarde, aquí en Cinevisión. Osvaldo, pásela bien, hermano. Gracias, hermano. Y ustedes también, mis amigas y mis amigos. Hasta la próxima.